Muy buenas, estimados seguidores. La esclavitud en el mundo hispánico. Empezamos un poco con mal pie, disculpen las cosas del directo. La esclavitud, como decíamos, en el mundo hispánico, tanto en el Nuevo Mundo como en la península y en las islas, porque se forman muchos debates en las redes sociales sobre, algunos dicen que en España no hubo esclavitud, otros dicen, sin embargo, que fuimos los más malos del mundo porque fuimos los que inventamos la esclavitud. En fin, entre exageraciones y deformaciones, pues es un tema además que lo está tratando mucho el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial, ¿verdad, Emilio? Que hace poco había ahí una pequeña trifulca por la cuestión de la esclavitud. Sí, bueno, antes que nada, primero quiero darte las gracias, Antonio, por una vez más invitarme a tu programa en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, ¿no? Últimamente ha estado muy en boga esto de la esclavitud en América, ¿no? Por parte de la monarquía hispánica, sobre todo por ciertos historiadores de la Academia Nacional de Historia de Venezuela, ¿no? Que han estado lanzando algunos artículos donde prácticamente, pues, se pone como que la culpa de la esclavitud es de los españoles, ¿no? Pero si nos atenemos a la historia, pues obviamente no es así, ¿no? Y como bien señalas, también hay gente que niega que haya existido esclavitud durante la época virreinal, pero bueno, tampoco es así. O sea, ni tan negro ni tan rosa es la historia de la esclavitud en el mundo hispánico. Claro, no, la esclavitud, igual que la historia en general, pues no admite ni leyendas oscuras ni leyendas rosas y además pasa una cosa. Ahora nosotros concretamente vamos a hablar de la esclavitud en el mundo hispánico. Pero hicimos otro vídeo sobre los esclavos blancos, es decir, este tema de la esclavitud no se puede enfocar como un tema particular de blancos contra negros o como dicen algunos que fue España la que inventó la esclavitud. O sea, no, no. La esclavitud, por desgracia, es un fenómeno universal. Existía en las culturas antiguas. Existió, de hecho, también antes de la llegada de los españoles en el continente americano. Incas como aztecas, como caribes, como chipchas, tenían esclavos, conocían lo que era la esclavitud. Simplemente ahora nos ceñimos a la esclavitud del mundo hispánico porque, como tú bien dices, si bien es verdad que están saliendo algunos de la Academia Venezolana y otros, ¿no? Muchos indigenistas que están aprovechando este tirón. También muchos chavistas ibéricos que están diciendo que tenemos que ir de rodillas a pedir perdón por lo malo que hemos sido. De hecho, todo este mecanismo que hay en Estados Unidos de Black Lives Matter, pues en algunas universidades españolas ya lo estaban fraguando con esta farsa que están haciendo. Pero tampoco es lo que dicen los otros de que aquí todo era paz y amor, todo era un paraíso en la tierra. O sea, vamos a tratar las cosas en su complejidad. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, Antonio. Como bien señalas, la esclavitud existió en el continente americano antes de la llegada de los españoles. Diversas tribus como los aztecas, los mayas, los incas, los caribes, pues subyugaban a las otras tribus vecinas y las esclavizaban, ¿no? Así que ya existía en el continente americano pues esta lamentable actividad. Cuando los españoles llegan a América, o sea, Colón tiene la idea, ¿no?, de utilizar un sistema parecido al portugués, ¿no?, en las Indias. Y ese sistema, pues, intentaba esclavizar a los indígenas. Y esto es inmediatamente rechazado por los reyes católicos, que prohíben la esclavitud de los indígenas y solamente era permitido, pues, la de aquellos indígenas considerados antropófagos, ¿no? Eran considerados prácticamente como unos herejes, porque está en contra de las prácticas de un buen cristiano, ¿no? Como por ejemplo podían ser los indios caribes. Y bueno, en su captura para la esclavitud participaban los mismos indígenas, los indígenas de las otras tribus aliadas, las cuales recibían como nombre en la parte del norte de Sudamérica indios guaitiaos. Pero hay que decir que muchos conquistadores empiezan a capturar indios que no son caribes, ¿no? Se aprovechan de este claroscuro que había en la legislación. Y bueno, llegan los informes a las cortes, sobre todo muchos misioneros que empiezan a denunciar estas prácticas y se dictan después las leyes de Indias, ¿no? Donde se prohíbe totalmente la esclavitud indígena y solo queda la figura del encomendado, donde los indios trabajan a cambio de un salario
con una jornada de 8 horas establecidas y lo más importante, por voluntad propia, no se le podía obligar. Vemos el caso de las perlerías en la isla de Margarita, donde estas leyes pues son muy prolíferas, ¿no? Y tienen mucho cuidado en que no se le maltrate al indio, ¿no? Y bueno, ahí empiezan las élites americanas pues a traer esclavos africanos, como el bisabuelo de Bolívar, Simón Bolívar el Viejo, que tenía un asiento de negros en África. Y bueno, hay que decir que la esclavitud en África, pues las mismas tribus africanas sometían unas a las otras. Hay que decir que el continente africano está dividido en diversas tribus. Lo vimos en lo que pasó en la guerra civil de Ruanda hace poco entre los Tutsi y otras tribus, ¿no? Y bueno, ellos vendían los esclavos a comerciantes, sobre todo portugueses y holandeses, etc. Con todo y eso, el Imperio Español no solía participar en el comercio de esclavos. No era una actividad no bien vista. Había muy pocos mercaderes españoles, como podía ser el bisabuelo de Bolívar. No llegarían ni al 5% del total de la trata de esclavos en América. Y esto es como consecuencia, sobre todo, Antonio, es de la firma del Tratado de Tordesillas en 1494, que impedía el transporte de esclavos desde África a los españoles. Entre otros, el límite de comercio que dejaba en manos de potencias como Portugal o Inglaterra la actividad del mismo. Claro, no, es oportuno que lo describas porque, es decir, si no hubiera habido una colaboración de muchos pueblos africanos, la esclavitud nunca hubiera podido haberse desarrollado. Es decir, por ejemplo, vemos que los portugueses no hacen tampoco en principio una conquista militar o una penetración, van haciendo factorías y siempre se encuentran con una parte de esa población que les proporciona esclavos, y no solo eso, sino que mucho antes que los portugueses, y esto se omite, igual que se omite que buena parte de la fortuna de los Bolívar viene del tráfico de esclavos, ¿no? Porque se nos culpa a los españoles. Y como hablamos hace poco, en el capítulo que hicimos sobre la xenofobia contra los españoles, no es en los españoles históricos, porque este discurso nos afecta a los españoles que hemos emigrado y se nos acusa de eso. Un discurso que se aprovecha para la xenofobia. Pero para la familia de Bolívar no, ¿eh? Eso lo omitimos. Que la fortuna viniera del tráfico de esclavos, eso lo omitimos. Y muchísimo antes que los portugueses, quienes dirigían el tráfico de esclavos negros y de esclavos blancos, sobre todo de Europa del Este, eran los árabes. Y la península ibérica, mucho antes de la eclosión portuguesa, ya en la Edad Media, había muchísimos esclavos, tanto blancos como negros. De hecho, las taifas, los pequeños reinos de taifas, cuando se divide el poder político andalusí, que siempre tuvo muchísimas divisiones, o sea, tú piensas, Emilio, que acá en el siglo VIII ya se refugian los omeyas por las mismas disputas entre musulmanes, entre los abasíes y omeyas, entre Damasco y Bagdad. Aquí se refugia la élite siria y con ellos viene gente del Yemen, viene gente del norte de África, se pelean entre ellos, se pelean con los hispanos que se convierten al Islam, en fin. Nunca hubo un paraíso andalusí, nunca. Pero bueno, dentro de ese mundo musulmán ibérico, la esclavitud, tanto de blancos como de negros, estaba a la orden del día. Bueno, igual que la había estado con Roma, igual que la había estado en Egipto, en China y, en fin, en todo el mundo, ¿no es cierto? Quienes controlaban la ruta de los esclavos negros eran los musulmanes, tanto árabes como bereberes, y no digamos después sus grandes herederos, los turcos, que los turcos, asimismo, continuaron esclavizando por miles a blancos, cristianos, europeos. Pero cuando hablamos de la esclavitud, esto se omite. Pero es más, fíjate que ya en la Edad Moderna, en la península ibérica, si bien es cierto que, lógicamente, la mayoría de los esclavos eran negros, también había una proporción de esclavos blancos. Una pequeña proporción. Algunos eran moriscos, otros eran descendientes de los guanches que se habían rebelado contra la corona, los de Canarias, otros también que venían del Imperio Turco. O sea que, pero claro, cuando hablamos de la esclavitud y más de la esclavitud en el mundo hispánico y ahora que se está poniendo muy de moda, estos datos se omiten interesadamente y nadie le exige a Marruecos o le exige a Argelia o le exige a Arabia Saudita o a Siria que pidan perdón. Pero nosotros sí tenemos que estar arrodillados porque como españoles tenemos la culpa de la esclavitud. No, hombre, no. Vamos a hablar las cosas, vamos a contarlo todo. Y hay una gran diferencia probablemente entre la esclavitud que se conocía en la península ibérica con la que se desarrolla en América. Porque la península ibérica, digamos, la esclavitud de los africanos queda un poco como para el servicio doméstico, ¿no?
De hecho, otra vez la vuelvo a nombrar, la Hermandad de los Negritos de Sevilla surge como un hospital para los negros desvalidos que ya estaban enfermos o viejos, que sus amos no querían mantenerlo, vivían fuera de las murallas, y en el 1393 un arzobispo, Gonzalo de Mena y Ruela, funda, de ahí viene la palabra fundación, ¿no? Ahora se cumple el cuarto centenario del Cristo de la Fundación. Una fundación era un hospital, un albergue, para esos esclavos, pues que se habían quedado sin nada, porque hay que pensar que un esclavo, quiera que no, en un servicio doméstico es mantenido, entre comillas, ¿no? Entiéndaseme este lenguaje, no lo estoy justificando. Sin embargo, primero quizás en las Islas Canarias y segundo, mucho después en América, con el tema de las plantaciones, las grandes plantaciones de caña de azúcar, y no digamos ya después en el siglo XVIII, cuando el desarrollo del cacao, el café, el tabaco, se extiende mucho más en América la esclavitud de plantación. Entonces, esa probablemente es una diferencia. Sin embargo, fíjate que esa tradición de esa cofradía de los negros, esa hermandad de los negros que se funda en Sevilla, pasa también a América. Por ejemplo, solo en Lima, Emilio, llegó a haber hasta 8 cofradías de negros sevillanos. O sea, imagínate la importancia y cómo fue un mecanismo de integración y un mecanismo también para los libertos, porque se habla de la esclavitud, pero no se habla de los muchos negros y mulatos libertos que había tanto en el sur de la península, en Andalucía, como en el continente americano, que eso lo dice el barón de Humboldt también. Él se impresiona la diferencia que hay entre la población de color de la América española con respecto a la América anglosajona. Entonces, bueno, con esto no estamos diciendo una leyenda rosa, sino que, perdón por la extensión, pero hay que contarlo todo, ¿no, Emilio? No, es totalmente como dices, inclusive en Venezuela también existen estas hermandades de negros, inclusive los Diablos de Yares pues están inmiscuidas en estas hermandades de negros, ¿no? Sobre todo muchas iglesias como la Trinidad en Caracas también fue hecha por hermandades de negros. Es que fíjate que en Pero Venezuela y en Colombia sí, tiene mucho predicamento el culto a San Benito de Palermo, que es un santo de origen africano, y eso es una de las muchas cosas que irradia desde Sevilla. O sea, esa matriz afrohispana que muchas veces pensamos en el Caribe, pero en verdad la cuna sería Sevilla. O sea, desde la Andalucía atlántica, desde Sevilla, desde Cádiz, es que parte esa idiosincrasia, ese arquetipo. Y yo te digo, y me parece justo que a día de hoy se reconozca. Por supuesto que me parece justo. De hecho, está por estrenarse una película, La Hermandad de los Negritos, a la cual me honro en pertenecer, está haciendo muchas actividades con respecto a su historia. Hace poco, Emilio, estuve el viernes, estuve en el Alcázar con mi señora y estuvimos disfrutando de música barroca con letras de negritos, porque llegó a haber hasta una literatura de negritos en Portugal y en España. En Portugal y Brasil también hubo este tipo de hermandades, ¿no? Y como decimos, era una esclavitud, venía de las guerras de los moros y los cristianos, prisioneros de guerra, botín, pero era una esclavitud más ceñida al servicio doméstico. Muchos eran también, luego se encargaban de trabajar en distintos gremios. Ya luego en el continente americano, pues esto va por otro lado. sí, totalmente. De hecho, la mayoría de los negros que integran estas hermandades son negros libertos, ¿no? Que ya han obtenido la libertad, ¿no? Pero hay que hablar un poco del comercio, ¿no? Del comercio de negros, de esclavos africanos en América. Y como bien señalé al principio, pues la mayoría del comercio pues lo hicieron las potencias enemigas de España, sobre todo dentro de, de territorio hispano. Y algo importante en ese señalamiento es que una de las empresas más famosas del siglo XVII fue la Royal African Company, que es una organización dedicada al comercio cuyo objetivo era el transporte y la venta de negros secuestrados en África hacia las colonias británicas del Nuevo Mundo. El tráfico británico fue tan importante que la Royal African Company en una misiva afirma que sin ello todo el sistema colonial sería un desastre. Los esclavos son enviados a todas las plantaciones americanas de su majestad que no podrían subsistir sin ellos. Eso es lo que dice la misiva. También citan ellos que entre 1670 y 1680 el precio de un esclavo de buena salud en la costa africana podía estar en torno a las 3 libras esterlinas, que posteriormente lo entregaban en Barbados por unas 15 libras y en Jamaica por unas 16. La Royal African Company los vendía a los españoles, a los puertos españoles,
por 23 libras en esos años, o sea, muchísimo más dinero, ¿no? Y hay que decir que las ganancias que generaban estas empresas eran, por lo tanto, entre 2 y 20 libras por persona. En el siguiente siglo, en el siglo XVIII, pues vemos otras compañías negreras británicas haciendo los mismos negocios, viéndose incrementados los precios de los esclavos. Entre 1710 y 1720, la compañía Southsea Company compraba los esclavos en Jamaica a 60 pesos, en África su valor oscilaba en aquel entonces entre 4 y 10 pesos, y los vendía en Cartagena de Indias entre 220 y 250 pesos. La libra esterlina, hay que decir que tenía el mismo valor intrínseco del metal en plata que la moneda española. Y en 1713, después de la Guerra de los 7 Años, pues Inglaterra impone las capitulaciones, obligaciones como aceptar el llamado asiento de negros, o sea que España solo podía comprar esclavos negros a Inglaterra, y si Inglaterra no podía proveerlos, pues en su defecto a Portugal, que era el gran aliado de Inglaterra. Claro, eso estamos hablando ya de Utrecht, el tratado en el siglo XVIII. Años antes, con la guerra de separación de Portugal, los ingleses se establecen con la excusa de ayudar a Portugal en su independencia y tienen a Portugal como un protectorado a través del Tratado de Methuen, donde domina toda su economía y principalmente, claro, esto lógicamente afectaría a la esclavitud, que como bien señalabas tú al principio, por supuesto que hubo familias españolas que se enriquecieron con este tráfico. Pero, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza el caso salvaje que hicieron los franceses en Haití, que de hecho es el país más pobre de América. El país más pobre de América no es de origen español, es de origen francés. Y sin embargo, los franceses tienen pues esa aura, ¿no? De, ¡buah!, de literatura, de cultura, ¿verdad? Hicieron una salvajada de con las, como trataron a los esclavos, además en la proporción, porque si uno mira, por ejemplo, las Antillas españolas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, la interacción que ha habido con la población ha sido mucho mayor. En Haití no, en Haití era una minoría absoluta de criollos franceses frente a una mayoría de esclavos africanos que estaban absolutamente explotados, bestializados, porque tenían un trato absolutamente inhumano. Y de hecho la revolución haitiana fue cruenta, no lo siguiente, pero claro, es que lo que habían, el esquema que tenían los franceses allí no era tampoco para mucho menos. Y como tú bien dices, luego, por ejemplo, el tema de los británicos o de los holandeses, ¿no? Los holandeses también llevaron muchos esclavos del sudeste asiático, los llevaron a sus colonias de Sudáfrica y también a otras colonias, pues, del Caribe. O sea, los ingleses, es que claro, además pasa una cosa, Emilio. Cuando hablamos de esclavitud, cuando hablamos de otros hechos históricos, muchas veces nos acuden a la supuesta historia oficial. Entonces siempre va a venir alguien que nos va a decir, claro, pero es que los ingleses abolieron la esclavitud antes. Sí, los ingleses abolen la esclavitud del africano, pero en una época en la que ellos están penetrando en China y que van a llevar a cabo la guerra del opio. Y eso no lo hacen los ingleses por motivos humanitarios ni tan siquiera políticos, los hacen por motivos puramente económicos. Hay que tener en cuenta que el esclavo africano hay que mantenerlo. Para la mentalidad economicista, utilitarista, eso es una carga. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en vez de esclavo, lo convertimos en proletario. Si yo al chino le puedo pagar con pipas de opio, pues, y encima controlo el tráfico de esos trabajadores, en la práctica eran esclavos chinos, por todo el Caribe y por toda Oceanía, todas las colonias inglesas estaban llenas de trabajadores, entre comillas, chinos. Pues fue un modelo de sustitución donde ellos además tenían el monopolio absoluto. En una época, sí es verdad que España tardó, España y Brasil fueron los países de Occidente que más tardan en abolir la esclavitud. Y curiosamente, otro dato, Emilio, que se omite en la esclavitud en el mundo hispánico. Muchas familias que en el siglo XIX se enriquecen con este tráfico inhumano e ilícito eran de origen catalán, con ilustres apellidos como Mas, o sea, un antepasado del líder separatista Artur Mas se enriqueció con el tráfico de esclavos. Apellidos ilustres como Goytisolo, ¿no? Porque tú te acuerdas de aquel escritor que tan mal hablaba de España y también hablaba de Marruecos. Ya ves tú, Marruecos, un paraíso de los derechos humanos, ¿verdad? Pues Goytisolo suena también como apellido dedicado al tráfico de esclavos, que de hecho en Cuba, en parte del folclore del siglo XIX, se asocia la palabra negrero a catalán. Entonces, bueno, ya que vamos a hablarlo todo.
Porque yo, por ejemplo, he hablado de la esclavitud en Andalucía, que sí es verdad, sobre todo en la Andalucía Atlántica, que fue la región española por su situación geográfica, donde más hubo, por lo menos una comunidad negra más significativa de origen esclavo. Pero también había esclavos en otras ciudades, había esclavos en Barcelona, había esclavos en Valencia y en otras ciudades europeas también. Muchos pintores del Renacimiento y del Barroco pintaron personajes negros, ¿no? No solo pintores españoles lo hicieron. Sí, bueno, es muy famoso los retratos de Goya sobre negritos, ¿no? Que prestaban servicios domésticos en la península. Ahora que citaste lo de que Inglaterra abolió primero la esclavitud, bueno, eso no es tan así, hay que llevarlo a un contexto histórico, Claro, a eso porque voy. si nos, porque si nos ponemos a ver las Cortes de Cádiz en 1812, prohibieron la esclavitud 50 años, por ejemplo, antes que en Estados Unidos, ¿no? Claro. O la Constitución de Cúcuta, que fue la constitución que rigió la Gran Colombia en 1821, mantuvo la esclavitud. Y la mayoría de los defensores de la esclavitud durante las independencias fueron los destacados patriotas, ¿no? de las independencias. Pero es que Como incluso en podemos... Brasil, Sí, Emilio, con la monarquía independiente brasileña, que la monarquía uh-huh, brasileña llevaba años queriendo abolir la esclavitud y había una oligarquía que la presionaba para que no lo hiciera, la sí, esclavitud se abole en Brasil en 1888. En el sí. 1889 hay un golpe militar republicano con este detonante. O sea, hasta ahí. Claro, pero por eso mismo, porque la Constitución Liberal de Cádiz establece la abolición de la esclavitud, muchos criollos en América se levantan y no están de acuerdo con esto. Y es una de las razones de la independencia. ¿Qué es lo que pasa? Claro, ¿cuáles son los territorios que les queda a España en la América hispana después? Cuba y Puerto Rico. Entonces, claro, la esclavitud se abole en la península y en Canarias en 1837, que es mucho antes que, por ejemplo, que se abolió en Colombia, que es en 1851, y en Venezuela, que es en 1854. En Cuba y Puerto Rico se mantiene hasta 1886, pero es por presión de los mismos criollos, y España, por el temor de no perder ni Cuba ni Puerto Rico, pues cede ante las presiones criollas y mantiene la esclavitud en estas islas, que de hecho, De cuando hecho, la anexión de Santo Domingo, una de las cláusulas para regresar a España era prohibir la esclavitud, pero prácticamente España cede Santo Domingo a la administración de los cubanos, de los criollos cubanos, y los criollos empiezan a meter esclavos en la isla. Y es por eso, porque los criollos cubanos quieren mantener la esclavitud en el continente, no el gobierno español. es que por eso te digo, por ejemplo, los mismos liberales cubanos que eran de la escuela fisiócrata y demás, eso es un tema que conoce muy bien el amigo Ferran Núñez, eran partidarios de continuar la esclavitud a tal punto que Fernando VII, y eso es un dato muy poco conocido, tú sabes que Fernando VII todavía tiene una estatua en La Habana. Sí, sí. Y Y, Carlos III también. y también, y en Cuba lo adoraban porque Fernando VII en esos años de la independencia de la América continental, a los criollos cubanos, digamos que les deja hacer lo que les da la gana, hacen una serie de experimentos económicos donde Cuba sí es verdad que crecen los números, uf, como la espuma, pero uno de los experimentos es traer más esclavos, traer más esclavos. De hecho, en esos años, porque la esclavitud tal y como estaba establecida más hacia el antiguo régimen, normalmente no se permitía que más de tres negros de una misma tribu embarcasen juntos, porque se evitaba de que fueran de un mismo origen. Por eso ya esa cultura afrohispana ya es diferente, ya no es algo que viene en línea recta de África. Por más que algunos vengan ahora exagerando, diciendo pues más o menos que todo viene de África, ya lo que se forma es algo afrohispano propiamente dicho, precisamente por la diferencia de la procedencia de los esclavos. Pero en el siglo XIX en Cuba sí llegan muchos esclavos de la misma zona, sobre todo de la zona de Nigeria, de ahí la importancia de la cultura de origen yoruba. Y otro mito o otra confusión que hay, tú sabes que en Hispanoamérica hay apellidos, todavía en algunas zonas como Congo, Bañul, Zape, Bran, Angola, y claro, dicen algunos, Angola, procedería de Angola. Bueno, en Angola fue embarcado. En Angola, a lo mejor procedía de otra forma. De Angola fue embarcado o en Angola fue registrado. No necesariamente ese esclavo era angoleño, por así decirlo, ¿no? Y precisamente en Angola fue embarcado tanto por los africanos como por los europeos. Es que
era el comercio, el llamado comercio triangular, Europa, África, América. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dicen, ¿no? Ese es otro gran mito, que de hecho también muchos esclavos pues tomaban los apellidos de las haciendas donde trabajaban en América, ¿no? Pues vemos casos como San Mateo, ¿no? De la hacienda de los San Mateo de Bolívar, en Aragua. También muchos también utilizaban el mismo apellido del amo, ¿no? Vemos que muchos esclavos de los Bolívar se tomaron el apellido Bolívar. Bolívar. Sí, pero hay algo muy importante, que cuando Humboldt viaja a América, él observa la esclavitud no como una institución española, sino más bien como algo de los criollos, porque son los criollos prácticamente los que compran los esclavos, ¿no? Es una institución criolla y él tiene muchas discusiones con varios criollos como Caldas, que eran esclavistas, los Rivas, que es familia del famoso José Félix Rivas, héroe de la independencia de Venezuela. Y bueno, hay que decir que el cacao, cuando empieza el auge del cacao en Venezuela en el siglo XVII, los terratenientes criollos demandan mucha mano de obra, ¿no? Y empiezan a comprar esclavos, pero la monarquía hispánica no lo pondría fácil la adquisición tampoco, ¿no? Había establecido anteriormente una serie de aranceles impuestos a la compra y venta que redituaban a la Real Hacienda, y esto era rigurosamente controlado por los funcionarios reales. Los criollos, ¿sabes qué hacían, Antonio, para liberarse de estas trabas burocráticas? Sorpréndeme. Empiezan a contrabandear esclavos y se le da el nombre como negros de mala entrada, ¿no? Esto era introducido de manera ilegal, sin pagar los tributos reales, que era un delito grave, castigado con multas, expropiaciones de bienes y hasta cárcel y embargo de los mismos esclavos, ¿no? Te voy a citar un caso. Para el año de 1683 en Caracas se le abre un juicio a una criolla y mantuana de nombre Inés Arévalo por tener en posesión a 7 esclavos que le acusaron de ser de mala entrada. Estos fueron supuestamente adquiridos porque el maestro de un barco deja a los negros en La Guaira para su venta ilegal, ¿no? Que, por cierto, la procedencia de estos negros habían sido sacados de África por los ingleses. Y los negros fueron expropiados y dados en libertad, dados al arzobispo de Caracas y dados en libertad después. También hay un caso de una joven esclava llamada Isabel, de 13 años, que fue comprada en la ciudad de Barquisimeto por un criollo que se llamaba Domingo de Silva. Esto fue en 1730. Y había sido introducida de contrabando, o sea, fue una negra de mala entrada. Y el nuevo amo se vio en la necesidad para sacarse de las trabas que ponía la monarquía hispánica, o sea, como una forma de legalizar su compra, pues presentarla a una compañía inglesa para su registro. Y entonces al quedar registrada, pues él podía marcarla con una carimba, que era como se marcaban los esclavos en aquella época, por el Real Asiento inglés, o sea, ya quedaba legalizada, era una de esas triquiñuelas que hacían los criollos, ¿no? Y bueno, transcurrido más de medio siglo, en 1784, la corona española prohibió por una real cédula oficialmente el uso de la carimba, o sea, ya no se podía estar marcando a los esclavos negros, ¿no? Esto hay que decirlo así. Sí, en las gradas de la Catedral de Sevilla había algunos que se marcaban con una S y con un clavo de esclavo, ¿no? Era como un juego, un jeroglífico, por así decirlo. Entonces, bueno, carimba ya es curioso porque esa palabra también existe en portugués. De hecho, carimbar en portugués, sobre todo en portugués de Brasil, significa sellar, ¿no? Se quedó, se quedó esa palabra. Sí, bueno, la verdad, como tú bien dices, pues el tráfico de esclavos llevó también al contrabando, en fin, llevó una serie de cosas y pero a mí lo que me gustaría incidir también es que aparte de todo lo malo, pues como muchos se fueron libertos y además lo que influenciaron en la cultura, porque ahora, por ejemplo, que se está investigando mucho esa, ¿cómo te puedo decir? O sea, esa conexión que tiene el flamenco con las músicas hispanoamericanas y en especial ese son negro que se encuentra en algunos palos del flamenco, o esos sones negros, por así decirlo, ¿no? Hay algunos autores que dicen que, por ejemplo, hay palabras como tango, zarabanda, zambomba,
que proceden de estos esclavos, ¿no? Que son desinencias africanas, la desinencia Ngo, que está en tango, fandango, zarabanda, zambomba, y ahora, por ejemplo, grupos como Marizapa, los que hacen música barroca y están rescatando muchas piezas del siglo XVII, donde se habla de esta música de los negros que se reúnen en las plazas. Fueron también muy importantes en fiestas como el Corpus, en la Semana Santa. Tú sabes que, lo que te decía antes, en Sevilla, y mando un saludo a mi alcalde, porque la Hermandad de los Negritos tiene alcalde, Felipe Guerra Vázquez, pues en Sevilla es una hermandad señera, pionera de la Semana Santa. O sea, muchos tuvieron mucha importancia en la cultura, en ese calderón cultural que es la hispanidad, que finalmente parte de varias ramas que nos hacen la misma familia, pero que eso no solo pasa en América, porque como decimos, también en la península ibérica y en Canarias, pues ya pasaba incluso en el folclore, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que decirlo, no hay que verlo todo ni como algo rosa ni como algo negativo, sino pues como una amalgama de complejidades, finalmente, que al final somos producto de eso todos. Sí, y contrario a lo que se cree en la América hispana y especialmente en Venezuela, la esclavitud fue mucho menos cruel y más flexible que, por ejemplo, que las colonias anglosajonas, francesas y portuguesas de la época, ¿no? Lamentablemente la esclavitud se practicaba en todos los territorios del globo, ¿no? Fíjate que Los, dice un economista, un historiador que ha escrito mucho sobre economía en Venezuela, Luciana Salmoral. Él dice que en verdad hay cierto mito con la esclavitud en Venezuela porque realmente muchas haciendas funcionaban con trabajadores pardos libres, asalariados. sí. Ese era un tema que él le gustaría revisar. Él ha estudiado mucho pues, la conexión de La Guaira, de Puerto Cabello con Veracruz, el numerario, la economía en el sexenio revolucionario, en fin. Y él dice que en verdad en Venezuela funcionaba mucho la contratación de pardos libres más que la esclavitud en sí. Por supuesto, y que si comparamos a Venezuela con, por ejemplo, con islas vecinas como Trinidad Tobago o Curazao, o que eran colonias inglesas y holandesas, la población de esas islas es el 80% negra. En Venezuela no es así. Sí es de presencia importante, pero no es la mayoría de la población. Y ves que en comparación con las colonias británicas y francesas, la esclavitud estuvo mucho menos presente en Venezuela, pero sí estuvo presente, ¿no? Claro, claro. Y hay que decir que los esclavos de los territorios hispánicos tenían beneficios por ley, ¿no? No solían trabajar más de 8 o 10 horas. Además, se les prohibió trabajar en días santos. Quienes fuesen abusados podían solicitar ante las autoridades su venta a otros amos y las reales audiencias solían defender a estos esclavos. Si un esclavo llegaba denunciando que había recibido injustamente latigazos o abuso físico, pues denunciaba ante la Real Audiencia y la Real Audiencia lo defendía y se le vendía a otro terrateniente criollo en su Una caso. cosa que le llamaba mucho la Sí, atención a Humboldt, por ejemplo, era cómo muchos esclavos en la América española podían comprar su libertad. sí, por supuesto. Hay que decir también que muchos de los esclavos de las posesiones británicas y estadounidenses huían de sus amos en búsqueda de la libertad a territorios españoles y Claro. protección española. La Florida española llegó a convertirse en un santuario de la promesa de libertad para los esclavos británicos. La misma Venezuela, otro santuario de libertad, porque hay muchos esclavos que venían de las Antillas, ¿no? Según Humboldt, los esclavos transportados a la América española representaron solo la 15ª parte del total transportados en 3 siglos por los países europeos. O sea, aquí vemos lo mínimo que es la esclavitud en tierras hispánicas. Ahora que te El has dicho la Florida, es importantísimo el sí, caso del Fuerte Mosé, por supuesto. que fue defendido. Fíjate, tenemos el caso de Francisco Menéndez, que de esclavo pasó a capitán del ejército español, y desde la época del último Austria, de Carlos II, a finales del siglo XVII, ya el rey dice que se les acoja como hermanos libres, que se facilite su conversión al catolicismo y sean reconocidos como súbditos. Y esa misma política la aplica luego un rey Borbón como es Fernando VI. O sea, desde Carlos II hasta Fernando VI hay esta continuidad en recibir a los negros que huyen de las colonias inglesas, que después, de hecho, en el Fuerte Mosé, que a día de hoy hay un parque temático histórico allí en Florida, pues fue un santuario de libertad y de integración, como a mí me recuerda mucho, Emilio, al caso de las hermandades.
como estamos diciendo, las hermandades de negros, que parten de la hermandad de los negros de Sevilla, fueron ese mecanismo de integración a través de la religiosidad, de la cultura popular. Y te digo esto porque algunos que están en el gremio de la antropología o que han tomado la antropología o que están en otros gremios, en facultades de historia, yo que hice historia los conozco, como que les quieren despojar de ese papel religioso. No, no, eran gente profundamente religiosa. En Sevilla, de hecho, defendieron a muerte el dogma de la Inmaculada Concepción. Y yo que he vivido la herencia de estas cofradías en Lima, te puedo asegurar que son también profundamente devotos y religiosos. O sea, lo que pasa es que, claro, algunos les quieren despojar este sentido espiritual como diciendo, no, bueno, es porque estaban obligados, porque fueron parte de esa religiosidad popular y siguen siendo parte, y gente muy creyente además porque lo han heredado de siglos y porque lo sienten así, ¿no? Sí, bueno, de hecho, el mismo Humboldt sostiene de que el trato es mejor en los territorios hispanos que en los británicos y los holandeses o franceses, es por la religión católica, ¿no? La influencia de la religión católica. El mismo prusiano descubrió que la legislación negrera española estaba muy lejos de las atrocidades que incluían mutilaciones de la legislación francesa e inglesa, ¿no? Y vimos que, o sea, se prohibió estar eh, sellando con carimbas a los esclavos, ¿no? Mucho antes que en estos otros territorios. Para Humboldt, pues, esa diferencia que se debía tanto a los textos legislativos es a eso, a la religión y a las costumbres, ¿no? Y hay que decir que para obtener la libertad en América era necesario trabajar horas extras que no interfirieran con la jornada laboral de su amo, o escapar a los montes y vivir una vida de fugitivo, ¿no? O sea, era la otra opción. El sistema político y social de la monarquía hispánica ayudó a que esta libertad fuese realizable, que no se quedara simplemente en un papel, sino que el esclavo pudiese adquirir su libertad por medio del trabajo y el comercio. Inclusive dentro de los propios negros había jerarquías. Los demás experiencias eran tratados con privilegios. Se podían vestir como un mantuano, o sea, como un criollo de alta clase, podía tener buena alimentación, viviendas particulares, incluso les era permitido tener comercio y esclavos propios. Y muchos mantuanos también le daban la administración de las haciendas a estos esclavos como peones, ¿no? Porque no, eran gente de élite y no se querían pues manchar las manos, ¿no? Para llamarlo de alguna manera con el Igual, trabajo físico de una hacienda. en la sierra peruana, muchos caciques Uh -huh. mestizos e indios tuvieron también sus esclavos mulatos y negros. Como tú bien dices, muchos también llegaron a ser caporales o incluso militares, porque incluso yo estoy pensando, hemos hablado del Fuerte Mosé, pero por ejemplo tenemos el caso de los negros y los zambos de Esmeraldas en el actual Ecuador, Uh que -huh. muchos escaparon y fundaron sus palenques, los llamados cimarrones, pactaron con la corona y defendieron las costas americanas de las incursiones de los piratas. O sea que había muchísimos mecanismos en una sociedad muy compleja, en territorios muy grandes, y que, en fin, como decimos, esto finalmente es un tema muy complejo. No No, sirve sí. autoflagelarnos, no, 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 hay que contarlo todo. Ya está bien de siempre cargar la maldad contra lo mismo, que al fin y al cabo no es un discurso histórico, es un odio a gente muy concreta y es un odio a un país muy concreto, porque como hablamos la semana pasada. Sí, ¿no? Y hay que decir que la población de negros libres en la América hispánica y sobre todo en Venezuela era bastante. O sea que muchos adquirían su libertad. Se concentraban, por ejemplo, en Venezuela, en Barlovento y en Curiepe, que por esta razón, durante y después de la guerra de independencia, muchos de ellos seguían siendo leales a España. Los menos interesados porque la esclavitud siguiera en pie eran los peninsulares, pues su industria necesitaba mano de obra y consumidores libres que a la vez pudieran ser compradores de los productos peninsulares, eso hay que decirlo así. Claro. Inclusive Humboldt menciona que aún así en la Hispanoamérica había pocos esclavos, como dije antes, que en la América anglosajona. Pone el ejemplo que en México, cuando él estuvo en México, pasó meses para ver un esclavo negro, que en varios meses nada más había visto 3, y que en las casas los negros no atendían, no hacían trabajos serviles. Uh -huh. Si nos ponemos a ver las cifras de Humboldt, él dice, cito a Humboldt las cifras,
De los 6.443.000 negros, esclavos y libres, perdón, estos 6 millones, la Junta, de toda América, la América española nada más tenía 776.000 negros. De 6 millones que hay en América, 6.400.000, nada más había 776.000 en la América española. El número de esclavos representaba solamente el 4% de la población total, es decir, 550.000 esclavos en una población de 15 millones. Mientras que en las Antillas francesas e inglesas la proporción era de 80 a 90% y en los Estados Unidos del 16%. En la Capitanía General de Venezuela, en 1800, según Humboldt, había no más de 62.000 en una población de 785.000. Y en las provincias de Cumaná y Barcelona, nada más 6.000, de 6.000 a 110.000. O sea, para él la esclavitud no fue sino una institución criolla, ¿no? De las élites, es decir, de los criollos. Y los españoles más bien ponían trabas para ella. Es más, el propio Bolívar contaba con 2.000 esclavos que prestaban servicios obligatorios en una decena de sus haciendas, ¿no? De hecho, la fortuna de su familia, buena parte de una familia que había tenido cargos en América, cargos representativos desde el siglo XVI, buena parte viene del tráfico de esclavos. Que también muchas veces cuando hablamos del tema de la esclavitud hay quien dice el tema no solo de la esclavitud, sino de la discriminación, que eso es cierto. La discriminación muchas veces existió, incluso estas hermandades de negros algunas veces se vieron perjudicadas. La Hermandad de los Negros de Sevilla tuvo que luchar mucho, tuvo que recurrir al propio Papa, porque, en fin, parte de la oligarquía urbana no los quería y al final sus reglas se tuvieron que aprobar desde el propio papado de Roma. Por eso, esa hermandad tiene alcalde, porque ya con los siglos se nombró como hermano mayor honorario el arzobispo de Sevilla. Es muy curioso el caso. Pero también es verdad que hay que decir, primero, que discriminación existe en todo el mundo. Eso no es algo, es un invento español. Y segundo, que incluso muchas veces entre los propios esclavos o descendientes de esclavos existía discriminación, porque los negros, que ya estaban más hispanizados, por así decirlo, se querían siempre diferenciar de los llamados bozales, que eran los que no hablaban bien español, los que no estaban aculturados. O sea que, igual que vemos, como tú decías al principio, discriminaciones en África, que África no es solo un continente de tribus negras, porque, por ejemplo, el norte de África es de tradición semita. En fin, que el mundo es muy complejo y que la discriminación ni la esclavitud la inventamos los españoles, ni tampoco la llevamos como paquete para América. Es más, la llevaría quien la llevaría, porque yo no tengo constancia de que hace siglos, puede ser que algún antepasado mío emigrara, yo no lo sé. Yo sí sé que un primo de mi padre en la posguerra emigró a Brasil en el siglo XX, pero hasta ahí llego. O sea que eso de culparnos a nosotros y a toda nuestra historia como un paquete único, no lo veo. No, es más, o sea, ahí Pablo Victoria, el historiador colombiano, sobre el Bolívar, ¿no? Y los mantuanos y la esclavitud, dice que Bolívar en su hacienda de San Francisco de Yares, los esclavos negros se alzaron contra su amo en 1813 a los 19 días de haber entrado a Caracas y haber formado un nuevo gobierno republicano. O sea, cuando él estaba en Caracas diciendo que libertad, ¿qué tal? Los esclavos de su hacienda se estaban alzando, ¿no? Y en 1816 Bolívar escribió que liberaría a los esclavos que se le estaría en su ejército, pero casi ninguno se sumó porque no confiaban en él. Y hay que decir que solo liberó con papeles a 6 de sus esclavos. De los 2.000 esclavos que él tenía, liberó solamente a 6. Hablando, pana, de historiadores colombianos, Luis Corsi Otálora, que en paz descanse, él solía recordar cómo Bolívar y sus tropas obligaban a los negros encadenados a sumarse al ejército, y si los negros se negaban, los esclavos, estamos hablando de los negros esclavos en este caso, los amenazaban con esclavizar a sus descendientes. Y de hecho, como tú bien dices, no solo aparte de la rebelión de la Hacienda de Bolívar, es que en la Nueva Granada hubo varias rebeliones de negros contra las tropas bolivarianas. Esto es un episodio silenciado de la historia, bueno, porque recoge Pablo Victoria, lo recoge Luis Corsi Otálora, pero que ha desaparecido de la historia oficial. No solo de la historia oficial hispanoamericana, también de la historia oficial española. Esto a nosotros, pues, no se nos cuenta, ¿no? Pero así fue, o sea, así fue, y entra dentro de la complejidad de los procesos históricos y de ese legado común que es la monarquía hispánica, que es tan común para un venezolano,
para un peruano, para un mexicano, como para un español. No, inclusive, sabes que en Venezuela se dice mucho que Bolívar liberó a los esclavos, pero es que, o sea, si nos ponemos a buscar las pruebas, Antonio, no es así. O sea, hay cartas dirigidas de Bolívar a Petión que indican el fracaso de los ofrecimientos de libertad si se ingresaban a las filas patriotas, entre comillas, ¿no? Igual que señala José de Austria, que es un historiador republicano en su historia militar de Venezuela, que cita que la población recibe con frialdad y estas noticias, estos ofrecimientos, asegura que la presencia esclava en las filas republicanas es excepcional. Y la indiferencia continúa hasta 1818, ¿no? Los decretos que dirigió a los esclavos de los valles de Aragua, La Victoria y los valles del Tuy. El 21 de julio de 1816, Bolívar dicta en el cuartel de Carúpano una disposición de libertad absoluta que se basa en los derechos imprescindibles de la naturaleza, pero los restringe, Antonio, a un artículo, que es el artículo tercero, que dice lo siguiente, cito el artículo: el nuevo ciudadano que rehúse tomar las armas para cumplir con el sagrado deber de defender su libertad quedará sujeto a la servidumbre. No solo él, sino también sus hijos menores de 14 años, su mujer y sus padres ancianos. O sea, prácticamente no está aboliendo la esclavitud. Y como señalé antes, en 1821 la Constitución de Cúcuta, que es la Gran Colombia, mantuvo la esclavitud. Hasta 3 décadas después de la independencia es que se abole la esclavitud en Colombia y en Venezuela en 1854. En el Perú O sea, continuó la esclavitud hasta los tiempos de Ramón Castilla, que hay su discusión sobre si Ramón Castilla, que por cierto había sido soldado realista, hay su discusión sobre si él de verdad quería abolir la esclavitud o necesitaba soldados para su causa por una época de guerras civiles en Perú. O sea que, no, pero si es que esto, mira, esto como decimos entra dentro de la complejidad y aquí se quiere cargar un estigma histórico contra contra una población además de la actualidad, ¿no? Y finalmente, pues, si algo tiene todo esto es complejidad y claroscuros y hay que contarlo todo. Y desde luego, los bolivarianos no son los más indicados para hablar de esclavitud porque salen perdiendo. Objetivamente hablando, por más que te caiga mejor o peor Bolívar, si no se trata de eso. Es que salen no, perdiendo. sí, no, perdona que te No, no, interrumpa. tranquilo, tranquilo. Y cuando se abole la esclavitud en 1854, que lo hace José Gregorio Monagas, ¿no? Que es uno de los héroes de la independencia, que tenía esclavos, por cierto, que antes de firmar la abolición vendió a todos sus esclavos porque no quería perder dinero. Claro. Monagas prohíbe la servidumbre de los negros, pero siendo necesario que el Estado compensara con astronómicas sumas monetarias a los terratenientes esclavos, ¿no? Eh, o sea, que no, nadie ahí perdía de los esclavistas. La realidad es que la mayoría de esos efectores, como dije antes, fueron militares destacados del ejército republicano, como Julio Arboleda o José Félix Rivas. Mira, hay una serie en Netflix que tiene sus más y sus menos, pero yo creo que retrata muy bien todo eso que tú estás hablando dentro de las oligarquías criollas que se llama la esclava blanca. Y la esclava blanca te retrata muy bien cuál era el negocio de la esclavitud justamente en esos años posteriores a la independencia y de cómo siguió existiendo y de cómo se siguieron comportando exactamente igual, ¿no? Y siempre pues se le quiere buscar echar la culpa a otro porque claro, porque es mucho más cómodo. Pero lo cierto es eso, que la monarquía hispánica fue un órgano, o sea, un organismo político, una monarquía compuesta, como dice el profesor Tomás Pérez Bejo, y hay que echar cuenta y meter mano de las fuentes y dejarnos de señalamientos históricos y dejarnos de, ¿cómo se dice, como dice el anglicismo, de performance, de estar agachándonos, de estar arrodillándonos, sintiéndonos mal, pidiendo perdón? Porque además es que no es histórico, es que es mentira, es que eso no es así, las cosas hay que contarlas tal y como fueron, no utilizar determinados capítulos de la historia para fines ideológicos, unos y otros, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Se suele culpar siempre a España de este estigma de la esclavitud, que es un estigma lamentable, pero que vamos a ver, o sea, los indigenistas no pueden hablar mucho porque las tribus indígenas practicaron la esclavitud antes de la llegada de los españoles. Más bien la corona española defendió y prohibió la esclavitud indígena al principio de la conquista, los primeros años. Después existió la esclavitud
negra, es verdad, pero la monarquía hispánica lo puso difícil la adquisición de ella, legisló para la protección de los esclavos africanos y que esta institución, como bien lo señala Humboldt, fue una institución prácticamente de los criollos, porque eran quienes compraban los esclavos. Claro, quienes detentaban el poder económico y hasta el poder político. Exactamente, y que España, la Constitución de Cádiz, trató de abolir la esclavitud. Los criollos no les gustó esto, se dieron las independencias, la esclavitud siguió en las repúblicas después de independientes, la mayoría de las repúblicas, porque hay unas que sí la abolieron, como México, que era prácticamente insignificante la esclavitud, como bien dice Humboldt, y que, bueno, España la abolió mucho antes que países como Venezuela o Colombia, en la península y en Canarias, y que se mantuvo en Cuba y en Puerto Rico por los mismos intereses criollos de Cuba y de Puerto Rico. Claro, que finalmente en Cuba quizá más que en Puerto Rico, y eso no niega, como decimos, que no hubiera abusos, que no hubiera discriminaciones. De hecho, entre Carlos III y Carlos IV, finales del 18, hay un repunte de la esclavitud hacia América por la Compañía Gaditana de Negros, o sea que tiene sus más y sus menos, pero que yo creo que el esfuerzo que hemos hecho, Emilio, con el programa de hoy, que es un programa muy polémico, es porque ya también estamos un poco hartos, un poco cansados de estos tópicos que al final, como te digo, son tópicos que arrastran una xenofobia y sobre todo el desviar la atención, el desviar las culpas y además hacia una población que está en la diana, como somos nosotros, porque a nosotros no nos defiende nadie. Cuando nosotros hemos sido inmigrantes nos hemos dado cuenta de cómo este tipo de cosas nos afecta. Así que un placer tenerte en este programa, Emilio. Veo que sí que es muy activo en Instagram, porque todo esto viene a colación de algo que me pasaste de Instagram, ¿no? De Venezuela Provincial. Bueno, es que hay que señalar que la esclavitud fue una actividad, bueno, todavía existe la esclavitud, pero en Libia hay esclavos todavía, ¿no? Por ejemplo. Libia, pero por que desgracia, se ha convertido en un mercado de esclavos negros después de la intervención militar, entre comillas, que hubo, dirigida, entre otros, por Francia, entre otros, ¿no? Esa nación tan ilustrada y tan... En fin, bueno. Pero bueno, la esclavitud es algo vergonzoso para la humanidad, pero es parte de la historia de todos los círculos, de todos los países, y que no hay que echarle la culpa a nadie, porque todo el mundo tiene culpa en esta institución tan lamentable, inclusive los mismos africanos, como hemos señalado. Correcto. Pues nada, Emilio, como siempre, un placer poder tratar estos temas de nuestra historia contigo. No se olviden de seguir a Emilio en Facebook, en Twitter, en Instagram, Venezuela Provincial. Nos acordamos también de nuestros patrocinadores, porque Emilio y yo, aparte de programas, compartimos patrocinadores. Nuestro amigo Borja Ares y José Alberto Gil Martínez. Correcto, sí, señor. Pueden ustedes, si quieren, el Patreon de Antonio Moreno Ruiz, que está disponible, y por supuesto el Patreon de Venezuela Provincial. Con un poquito podemos hacer mucho. Así es, y bueno, también invitarlos a los seguidores de Venezuela Provincial, seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales, como en su página de YouTube, y en Facebook está como Antonio Moreno Ruiz Escritor. Igualmente a los otros seguidores a seguir en Venezuela Provincial, tanto en Instagram como en Facebook, como también en nuestro canal de YouTube. Y bueno, como bien dijo Antonio, si quieren ayudarnos en nuestros proyectos, con el solo hecho de aportar el valor de un café, que es €1, pues ya nos están ayudando muchísimo. Correcto. Pues Dios mediante, nos veremos la próxima semana con más caña. Como decimos en España, antes se decía más madera, ahora se dice más caña. En fin, que sea lo que Dios quiera. Así es, bueno, un fuerte abrazo hasta Sevilla, Antonio. Un abrazo, Emilio. Chao, chao. Chao.